Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y hoy queremos atender la siguiente pregunta. ¿Por qué el cristiano no ve contenido LGBT? Esto es una muy buena pregunta y una pregunta bien importante que no solamente sería bueno que la gente supiera por qué no lo vemos, sino que también es importante que el mismo cristiano sepa por qué es que no debemos ver este tipo de contenido. Y como es de esperar, este año han surgido películas con contenido LGBT o contenido gay, como muchas personas le dicen, en sus tramas. Y algunos podrían decir que este contenido no aporta nada a la trama, pero personas que están dentro de esta comunidad LGBTQ+, afirman de que es necesario que tenga este contenido porque así están incluyendo personajes de su comunidad en abierta aceptación por parte de Hollywood. Lo interesante de esto es que muchas naciones han decidido de que no las van a mostrar en sus naciones, incluso le han pedido a las casas productoras que corten escenas que promueven la filosofía detrás de lo que se conoce como LGBT. Y películas como Secrets of Dumbledore, Warner Brothers optó por, en efecto, cortar algunas escenas para que se puedan mostrar sus películas en estas naciones, pero casas como Disney no ha querido editar ninguna de sus películas, cosa de que películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness o más reciente la película Lightyear no han sido mostradas en muchas naciones por su contenido LGBTQ+. Y entonces pues la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué es que un cristiano no debe ver ninguna película o serie que incluye este tipo de material. Por supuesto, de entrada hay muchas personas que nos dirán que somos unos hipócritas cuando vemos o cuando vamos y apoyamos películas que tienen escenas de asesinatos o tramas de robos o quizás de mentiras, y nos dirán esto porque saben que claramente esto se va en contra de lo que es la ley moral o de nuestros principios bíblicos. Y entonces nos acusan de ser hipócritas porque escogemos qué pecado ir a ver en una pantalla o verla en una serie de televisión y qué pecados no. Y nos tildan de tener una doble vara. Hay un comentario bien curioso que dijo Ricky Martin al respecto, que dijo que de la misma manera que nosotros no optamos por ir a ver películas con este tipo de contenido, que quizás entonces deberíamos ver documentales, por ejemplo, de Einstein, para que entonces seamos más inteligentes. Y es un comentario bien curioso que hizo y que ha sido respondido en las redes sociales recientemente. Quisiera poder tener ese tiempo para hablar sobre estos cuestionamientos que se levantan en contra del cristiano, porque son buenas preguntas para responder, y como dije al principio, no solamente responder para las personas que hacen estas preguntas al cristiano, sino que para el propio cristiano saber por qué es que opta por ver o no ver algunas cosas en una película o en una serie. Quiero comenzar diciendo que el cristiano reconoce que el mundo en el que vive es un mundo pecaminoso, es un mundo caído. Y esto lo confirmamos cada vez que vemos las noticias. En las noticias vemos asesinatos, vemos muertes, vemos mentiras, vemos corrupción. Y esto es usual para el cristiano verlo en las noticias, cosa de que afirma lo que la Biblia dice. Por lo tanto, ir a ver una película o una serie que se cometen asesinatos, por ejemplo, que luego son detenidos por algún héroe, es un contenido que el cristiano suele apoyar versus otros que no, porque se puede identificar en este contenido, ya que la Biblia misma establece que todo pecado, todo sufrimiento, todo dolor va a cesar, va a acabar en el futuro cuando Cristo regrese, cuando el héroe regrese. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 21, versículo 4. Ahora, el cristiano no debería celebrar ningún tipo de pecado, sino que debería celebrar lo que es la justicia, el bien, la verdad. Estos valores bíblicos que surgen del carácter de Dios, estos sí son cosas que nosotros debemos de apoyar. Por eso una película donde se resuelve el pecado por parte de unos héroes es bien vista, mientras que contenido donde se exalta y se celebra el pecado no va a ser bien vista por el cristiano. Y aquí estoy pensando quizás en películas con contenido sexual, o donde el villano es el protagonista y la trama exalta sus fechorías.
este tipo de película, de contenido, pues el cristiano no va a estar de acuerdo con él. ¿Por qué el cristiano no apoya el contenido LGBTQI+? La razón es que la ideología o la filosofía que está detrás de esta comunidad es una ideología que va contraria a la ideología del cristianismo. En un episodio anterior hemos hablado que el cristianismo es una ideología. De hecho, voy a poner el enlace a este video aquí en la descripción. Pero es interesante cuando nosotros vamos y examinamos ideologías, porque lo importante no es decir que el cristianismo es una ideología, sino que la ideología que sea que nosotros abracemos debe ser una ideología que sea verdad. Si es verdad, pues la ideología es buena. Y entonces cuando el cristiano se enfrenta ante la ideología detrás de lo que es el LGBTQI+, se da cuenta de que esta ideología de género es falsa. No es una ideología correcta, no es una ideología que sea verdad. Por lo tanto, no se puede apoyar la ideología. Y por eso entonces no se apoyan estas películas, porque se va en contra de los principios encontrados en la palabra de Dios. Y si un cristiano opta por apoyar algo que va en contra de la palabra de Dios, se está yendo en contra del propio Dios. Así que no se trata de miedo de contagiarse o miedo de que sus hijos se vuelvan gays o nada así. Se trata de agradar a Dios con lo que se ve. Cuando lo ponemos de esta manera en una balanza, Dios siempre va a estar en el lugar de mayor peso. Por lo tanto, decirle que no a una película o a una serie será mucho más fácil de hacer para el cristiano, pues decirle que sí a Dios siempre va a ser algo que un hijo redimido y adoptado por Dios va a querer hacer. Un cristiano imita a Dios, y esto significa optar por ser santo, como asimismo nos enseña la palabra de Dios, y lo podemos ver en 1 de Pedro 1:15, que dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Así que, ¿por qué no vemos contenido LGBT? Porque Dios nos ha llamado a imitarle. Y cuando no vemos este contenido, estamos agradando a Dios. Así que se trata de una cuestión de principios, no se trata de una cuestión de miedos. Y eso es importante que nosotros entendamos. Esto es todo por hoy. Gracias por estar aquí viendo este contenido nuestro de Verdad y Fe. Puedes conseguir nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas como esta que contestamos hoy a preguntas@verdadyfe.com. Nos consigues en las redes sociales. Tenemos nuestro podcast que puedes escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast que escuchas. Y también tenemos nuestra tienda de mercancía que te invitamos a que visites para que con tu compra seas apoyando a nuestro ministerio. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos.